Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Bueno, hace como unas 2 o 3 semanas en el periódico, no sé si alguien pudo ver, salió un anuncio de una mujer que quería parecerse a Melania Trump. ¿Alguien vio? A la esposa del presidente de Estados Unidos. Y se había hecho 9 cirugías para parecerse. Los médicos dicen que más o menos se gastó como $50,000, eso es como 150 millones de pesos, para parecerse a Melania. Después un canal de noticias dijo, bueno, vamos a ver si quedó parecida o no. Puso las fotos en Twitter para ver si sí se parecía y creo que le causó una gran depresión a esta mujer porque no se parece. $50,000 se gastó en cirugías, 9 cirugías para parecerse a la primera dama de los Estados Unidos. Pero cuando yo vi esta imagen, entonces empecé a preguntarme, ¿y yo a quién quisiera parecerme? ¿Cuál sería mi modelo para parecerme? Empecé a pensar quizás en algunos pastores, predicadores, aún internacionales que son tremendos, chévere. Pero como soy médico, entonces también empecé a pensar en profesores míos, no solo de este país, sino quizás profesores que conozco, que tengo amigos en otros países. Pero no, la respuesta es no, a ellos no tanto. Y surge una segunda pregunta, no solamente a quién quisiera parecerme, sino a quién debería yo querer parecerme. Porque una cosa es a quién quiero parecerme y otra cosa es a quién debería parecerme. Y cuando empecé a pensar en el debería, me encontré con lo que dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra, en cambio, alguien diga conmigo, en cambio. Vamos, con ánimo, en cambio. Cuando alguien se vuelve al Señor, ¿cuántos aquí ya recibieron a Cristo en su corazón? Excelente. Cuando alguien se vuelve al Señor significa creer en Jesús, aceptarlo en el corazón, creer que es nuestro Salvador, ser salvos. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Entonces, lo que me está diciendo la palabra es que antes de Cristo, muchos de nosotros estábamos así. ¿Alguien se identifica con esta imagen antes de conocer a Jesús? O sea, como que uno anda por la vida ahí de tropezón en tropezón y de caída en caída y de raspada en raspada y de levantada en levantada, pero como que comete muchos errores. No sé si alguien se identifica con esta imagen y dice, yo muchas de las decisiones más importantes de mi vida las tomé así. ¿Alguien? Quizás alguien en algún momento buscó un socio para un negocio así. Porque este velo que la palabra dice que nos cubría un velo, ese velo se llamaba pecado, diga conmigo pecado. Y antes el pecado que nos cubría los ojos nos hacía ir de tropezón en tropezón, de equivocación en equivocación. Y el problema con el pecado realmente es que el pecado causa mucho dolor. Inicialmente el pecado es atractivo. El pecado siempre es atractivo. Yo no puedo decirles el pecado es horrible, yo estaría mintiendo. Porque para que sea pecado, para que sea tentación, eso tiene que ser rico. Eso tiene que gustar. O sea, uno no va a andar por la vida como, ay, qué asco ese pecado. No, el pecado es rico, el pecado es atractivo. Y el pecado es un velo. Sin excepción, después de que se cae en el pecado, siempre viene dolor. ¿Alguien le pasó? Siempre viene dolor. El pecado es una salida rápida, es un disfrute rápido, pero después siempre viene qué embarrada. Pero no solamente el pecado causa dolor, sino que el pecado también produce una cosa que a nadie nos gusta, o por lo menos a mí no, y es perder tiempo. Cuando uno peca, pierde tiempo. Cuando uno peca, se atrasa. Con respecto quizás a un grupo, hay personas que están sirviendo a veces en la iglesia y están ahí súper bien y a veces vienen donde uno dice, la embarré. No pasa nada, Dios te perdona, nosotros te perdonamos, pero a la cola. Hay que esperar un tiempo porque no podemos seguir sirviendo a Dios si hemos pecado, amén. No están de acuerdo, pero así es en esta iglesia.
Y hay algo que también produce el pecado. ¿Sabe qué es? Después de que uno peca, después de que uno pierde tiempo, se altera una cosa muy importante que se llama reputación. El pecado daña nuestra reputación. Entonces uno se describe a la persona que va pasando. Mírenlo, 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 mírenlo. Ahí va el borrachito. ¿Sí o no? ¿Pasa o no? O mire, cuidado con ese, que ese es como... Dice que cambió, pero todavía se le enredan cositas. Entonces el pecado siempre causa dolor. Diga conmigo dolor. Diga conmigo pérdida de tiempo y pérdida de reputación. Pero gracias a Dios, a ustedes y a mí, ya el Señor nos quitó el velo que se llamaba pecado y que nos impedía verlo. Verso 17. Pues el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuántos son libres en esta mañana? Ustedes son libres. Así que tenga cuidado con la mentira del diablo, porque el diablo siempre dice: sí, usted va a la iglesia, pero usted todavía es borracho. Usted va a la iglesia, pero usted es mujeriego. Y su papá era igual. Y su abuelito. Eso es de familia. No. Aquel que creyó en Cristo es libre una vez y para siempre. Es libre. Y aunque somos libres, tenemos el recuerdo en nuestra mente de lo que el pecado era. Y de a qué sabía y de cómo se hacía. Entonces somos libres. ¿Qué significa que somos libres? Tenemos la capacidad de decidir si pecamos o no pecamos. Antes, cuando estábamos con esta venda, no había elección entre hacerlo o no hacerlo, porque no había conciencia y uno simplemente caminaba en pecado y no le importaba. Pero como la venda, el velo se quitó, ahora tenemos la capacidad de decidir si lo hacemos o si no lo hacemos. Y no sé con cuál de las dos imágenes se identifica usted, porque nos tenemos que identificar con la que ya no tiene el velo, porque ya Cristo quitó el velo que se llamaba pecado y ahora somos libres. El Espíritu ya nos hizo libres. ¿Libres para qué? Libres para decidir si queremos o no queremos pecar. Pero la palabra que Dios tiene en este día para nosotros se llama: ¿y a quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? Porque el consejo que la palabra nos da es: parezcanse ¿a quién? Verso 18 de 2 de Corintios 3. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, si alguien aquí ya no tiene ese velo del pecado, diga un amén bien fuerte. Amén. O sea, esta prédica estamos en el lugar correcto. Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El velo se quitó para algo. Pon la imagen, por favor. El velo se quitó para algo. Si usted ya no tiene ese velo en los ojos, en su cara, si usted ya no tiene ese trapo ahí sucio del pecado, es para algo. ¿Para qué se liberaron los ojos? Pues para ver. Ya no somos ciegos, ahora vemos. Y el verso 18 dice que el velo se quitó para que podamos ver y reflejar la gloria. Entonces no solamente la vemos, sino que ahora también la reflejamos. Porque si usted viene a la iglesia, es porque está cansado de su estilo de vida pasado, ¿no? Si usted viene a la iglesia es porque cree que en Cristo hay una opción de ser diferente, de hacer las cosas diferentes. Y entonces Cristo le dice: sí, está esa opción, se llama parecerse a mí. Entonces yo soy el modelo y ustedes se tienen que parecer a mí. Y uno dice: no, pero ¿cuándo? O sea, parecerse a Cristo, ¿cómo? Entonces viene uno a la iglesia y hace todo el esfuerzo de portarse bien, ¿o no? ¿Cuántos hacen su mejor esfuerzo de portarse bien? Pues por eso es que estamos tan mal. Porque es que usted no puede hacer ningún esfuerzo de portarse bien. Usted no puede hacer esfuerzos de portarse bien, porque tarde o temprano se va a portar mal. ¿Es claro esto? En usted no hay ninguna posibilidad de portarse bien.
Porque la palabra me dijo que aquel al que el Espíritu libertare ya es verdaderamente libre. O sea que en ustedes, en lo más profundo de su interior, ya hay una naturaleza de ser buenos. ¿O no? No, cuando uno recibe el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, dar también, sí. Todos los generosos dijeron dar. Pero lo que el Espíritu Santo pone en nosotros es un deseo siempre, diga siempre, diga siempre, de hacer lo bueno. Siempre. Por eso ahora usted como que se volvió mejor persona, más chévere, habla mejor, ya no dice mentiras o no tantas, ya no dice groserías. Y cuando hace lo malo, ¿cómo se siente? ¿Y uno qué es lo que quiere hacer? ¿Correr a dónde? ¿A dónde? A los brazos del papá, a decirle: papá, la embarré, porque yo sé lo que tengo que hacer, yo quiero hacerlo, pero todavía me cuesta. Pero iglesia, póngame mucha atención en este momento lo que le quiero decir. Usted no puede hacer ningún esfuerzo por ser bueno, porque usted ya es bueno en su interior, ya tiene el Espíritu de Dios y Él es el que saca lo mejor de nosotros. No uno esforzándose: ay, no quiero pecar, no quiero pecar, peque. No, eso no es así. Si usted se quiere parecer a Cristo, en esta mañana le quiero mostrar cómo es que uno se parece a Cristo. Porque acá dice: ya les fue quitado el velo, ya ustedes ninguno tiene el velo. ¿Hay alguien que viene por primera vez en esta mañana? ¿Puede levantar su mano? Bueno, ellos son los únicos que tienen permiso de tener velo hoy todavía. Pero se van sin velo. ¿Listo? Pero el resto no, ya se les quitó el velo. Después de que se les quitó el velo, ¿qué dice el versículo 17? ¿A quién recibimos? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vino a ustedes y los hizo libres. Y ahora que ya no tienen velo y ahora que son libres, pueden ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dice el verso 18? Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. El Señor nos hace más y más parecidos a Jesús. El Señor nos hace más y más parecidos a Jesús. Hoy aquí hay cantidad de Jesuses sentados. Son súper parecidos a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los está haciendo cada vez más y más parecidos a Jesús. No se esfuerce, deje que fluya, deje lo que pase. Eso va a pasar. Y aun cuando usted y yo pecamos, seguimos siendo hijos de Dios. Y seguimos siendo buenos. Seguimos siendo buenos, porque el Espíritu está en nosotros. Pero entonces, ¿cómo hacemos para parecernos más a Cristo y no embarrarla tanto? Porque uno dice: sí, son igualitos a Cristo, pero la embarran y la embarran. ¿Cómo hacemos para parecernos más a Cristo? Aquí dice: se nos quitó el velo y ahora podemos ver la gloria, y no solo verla, sino que más, reflejarla. Iglesia, pongan mucha atención a lo que les voy a mostrar. Muéstrame la imagen, por favor. Miren esta luna. Qué lunonón. Es de mentiras, pero es linda. Y no sé cuántos de ustedes han estado quizás en el campo o van por una carretera que no hay postes y lo único que hay es la luz de la luna. Y uno dice: qué espectáculo. Y si va con la novia, uno le dice: mira esa luna. Es hermosa como tú. Y uno regala la luna sin ser de uno, pero uno la regala. ¿Cuántos aquí regalaron luna? Pero aunque esa luna es brillante y aunque hay días que brilla más que otro, la luna no tiene luz por sí misma. Ella solamente es un reflejo de la luz del sol. ¿Tienes la siguiente imagen? Entonces aquí se aprende de todo, como astronomía en la iglesia. Este es el sol a su derecha, a su izquierda. Este es el sol a su izquierda. Él está irradiando unos poderosos rayos calientes y lumínicos hacia la tierra, pero está la luna y la luna le recibe la luz del sol y la refleja. Es un mal espejo porque no refleja el 100% de la luz que recibe, pero aún así es un reflejo. Los científicos, los astrónomos, han medido
¿qué porcentaje de luz del sol absorbe y refleja la luna cuando las noches están muy luminosas? ¿Cuánto creen? Lo máximo que recibe y irradia la luna hacia la Tierra cuando está muy, muy brillante es el 12%. O sea que el sol es brutal, ¿o no? O sea, el sol es absurdo. Porque si la luna puede llegar a producir este efecto solo recibiendo el 12% de la luz del sol, ¿cuánto más es el sol? Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ustedes y yo jamás vamos a poder brillar con luz propia. Usted no puede brillar por usted mismo. Usted simplemente es un reflejo de la gloria de Dios en su vida. Entonces, por eso le estoy diciendo algo. No se esfuerce por ser bueno. Esfuércese porque la gloria de Dios pegue en su vida y usted pueda reflejar a Cristo. ¿Entiende lo que estoy tratando de explicar? Entonces hay personas que van por la vida tratando de brillar ellos solos, creyéndose los súper duros para un negocio, creyéndose que son súper inteligentes porque tienen grado, posgrado, maestría, doctorado, y mejor dicho, ellos brillan solos, tarde o temprano, ¡pa! Porque nadie puede brillar solo. Y entre más la gloria de Dios nos pegue en nuestra vida, más vamos a brillar y más nos vamos a parecer a Jesús. ¿Entiende la diferencia de las dos cosas? Personas haciendo su mejor esfuerzo por ser buenos y no lo logran. Personas que simplemente van a la gloria y dejan que la luz les pegue y cuando salen son igualitos a Cristo. Porque ¿sabe algo? El hombre siempre está buscando a quién parecerse. Y nosotros aprendemos por imitación. Entonces usted puede ver un bebé de 1 o año y medio y él hace los mismos gestos de la mamá y del papá. Y uno quiere decir, y ve al papá y son iguales. ¿Cuántos papás tienen hijos que han visto que son igualitos a ustedes? Los mismos gestos. Haga esto. Y uno, no haga esto. Y la esposa de uno, ay, me ayuda. Ellos son el reflejo de nosotros. Porque el ser humano, los primeros años de su vida, aprende por imitación. Ya cuando está grande igual aprende por imitación, pero hay otras cosas. Pero por eso un niño aprende tan fácil a hablar. Y uno no se esfuerza como, ay, papito, en español se dice hola, diga hola, ¿no? Los bebés imitan, los escolares imitan, los adolescentes también están imitando, pero ya empiezan a tener unos modelos no tan buenos a veces, porque uno siempre está tratando de imitar a alguien. Pero el mejor modelo a imitar es Cristo. Y si uno no imita a Cristo, el problema es que si no estamos imitando a Cristo, vamos a terminar imitando a alguien. Porque hay el mismo versículo en otra versión, 2 Corintios 3:18, la palabra de Dios dice, por lo tanto, todos nosotros, diga conmigo todos nosotros, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta. O sea, es el mismo versículo anterior, solamente que es otra versión y está diciendo, todos nosotros la gloria de Dios ahora la vemos a cara descubierta porque ya no tenemos el velo que se llamaba pecado. Entonces ahora vemos la gloria de Dios. Y todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo. Pero mire lo que dice la palabra. Miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo. Y el espejo que habla la palabra es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hace usted para que esa gloria le pegue en su vida y empezar a parecerse a Cristo? Es que la gloria de Dios está contenida en la Biblia. Y este es el espejo en el cual usted y yo nos miramos cada día para parecernos más a Cristo. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Sabe algo? Cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe a Jesús, usted se empezó a mirar en ese espejo. Pero cuando usted se mira en el espejo y se compara con Cristo, ¿cómo se ve? Horrible. Pues porque Cristo es demasiado perfecto y uno es demasiado malo. Entonces uno se mira y dice, no me parezco en nada. Pero la palabra dice que si persistimos y si nos seguimos mirando y nos miramos y nos miramos, este es usted
cuando recién nace de nuevo, se está mirando al espejo y realmente no se parece en nada. Pero después del tiempo, de tanto mirarse en el espejo, usted ya se empieza a parecer. Y entonces termina pareciéndose mucho a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos parecemos más a Cristo? Pues porque no miramos el espejo. Sin excepción, ninguno de ustedes salió hoy de su casa sin mirarse en el espejo, ¿o sí? Pues yo sospecho de algunos. Pero yo creo que todos nos miramos en el espejo, ¿o no? ¿Para qué? ¿Para qué se mira uno en el espejo? Para buscar imperfecciones y arreglarlas. Y la palabra de Dios es un espejo, donde usted se mira, ve lo que está imperfecto de su vida y lo empieza a modificar. ¿Para qué? Para parecerse al modelo perfecto que se llama Jesús. Cuando usted se mira en el espejo de la palabra de Dios, la gloria de Dios pega en usted y usted refleja a Cristo. Entonces ya no hay que hacer tanto esfuerzo para no pecar. Ay, no la mire, no la mire, no la mire, no la mire. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Ay, no coja eso, no coja eso, es pecado. No. Usted no haga su esfuerzo en no pecar, haga su esfuerzo en mirarse en la palabra, que entre más se mire, más crece. Entre más se mire en esto y más la obedezca, más se parece a Cristo. Y menos esfuerzo tiene que hacer en dejar de pecar. ¿Es clara la información? Pero le acabo de decir que el ser humano siempre está buscando a quien imitar. Y si no estamos leyendo la palabra de Dios, y si no estamos imitando y obedeciendo lo que aquí dice, entonces vamos a empezar a imitar otras cosas. Y la primera persona a la cual uno empieza a imitar cuando no está leyendo la palabra de Dios, Efesios 4:22. La primera persona a la cual uno empieza a imitar cuando no está leyendo y mirándose en este espejo, dice la palabra, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Iglesia, si no se están mirando en la palabra, se están pareciendo a su antiguo yo, al que está muerto. Porque todos hemos nacido de nuevo, amén. Y no sé cuántos de ustedes se me pegarían a un plan que yo les dijera, bueno, ¿qué van a hacer esta tarde de domingo? No, todos aburridos en la casa, no, vámonos. Los invito allí al cementerio de Mosquera y destapamos unas tumbas. Y yo les apuesto que nos acercamos a esos ataúdes, los destapamos y eso explota un gas de descomposición de esos huesos. ¿A qué olerá? Horrible. Y no solamente el olor, sino la apariencia. ¿Cómo se verá eso? Pues uno no haría eso, pero literalmente es lo que uno hace cada vez que destapa el muerto que uno era y empieza a parecerse a ese muerto que ya no existe. No sé si es claro lo que les quiero decir. Entonces uno no desentierra un muerto literal, pero se permite desenterrar la ira de antes de conocer a Cristo, y cuando le da ira, pelea, manotea, grita, y si hay que pegar, pues pego, porque ¿qué va a hacer? Y entonces soy una nueva criatura, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, las cosas viejas están muertas, pero de vez en cuando desentierro un muerto y lo saco a pelear. Nos tenemos que parecer a Cristo, pero si no nos estamos pareciendo a Cristo, nos estamos pareciendo a nuestro antiguo yo, que ya no existe, que está muerto. Porque el ser humano siempre tiene necesidad de parecerse a alguien. Pero también nos podemos parecer a otro grupo. Romanos 12:2. Dice la palabra, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si no estamos imitando a Cristo, entonces empezamos a imitar al mundo. Empezamos a estar de acuerdo en que las parejas LGTBI adopten. ¿Por qué no? Si es el amor de Dios. Empezamos a estar de acuerdo con lo que este mundo nos sugiere que estemos de acuerdo, y no estamos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra que estemos de acuerdo, porque no la leemos ni la conocemos.
Si no me parezco a Cristo, me empiezo a parecer a mi antiguo yo. Si no me parezco a Cristo, me empiezo a parecer a este mundo. Y hay una recomendación bien explícita en la palabra, y con esto quiero terminar. Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces, ¿sabe? Una persona que no lee la Biblia se parece a su grupo de amigos. Y creo que lo dijo John David la semana pasada. ¿Quiere saber cómo es una persona? Mire los 5 amigos que tiene. ¿Recuerdan eso? ¿O no lo dijo en esta reunión? Entonces uno mira a los 5 amigos más cercanos de una persona y dice: ah, no, son igualitos. Las mismas expresiones, los mismos chistes, las mismas bobadas, las mismas llegadas tarde por estar en los mismos sitios. Y sabe algo, sin excepción, cuando usted, escuche iglesia, ya estoy terminando, cuando usted se empieza a parecer a Cristo, sus amigos se empiezan a ir. Ya usted no pega en ese grupo. Usted es muy aburrido. Usted se vuelve un fastidio. Si te pareces a Cristo, tus amigos se van a empezar a ir o se van a empezar a parecer a ti. Y entonces te va a pasar lo que dijo Pablo: imítenme a mí, que soy imitador de Cristo. Él fue muy claro. De una vez aclaró: imítenme a mí. Ah, Pablo, que soy imitador de Cristo. Véanme a mí, que soy el reflejo de la gloria de Cristo, porque leo la Biblia. Y este es el espejo que me dice cómo debo comportarme en todas las situaciones. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Hay que tener cuidado con nuestras amistades. Salmos 1, verso 1 y 2 dice: qué alegría para los que no siguen consejos de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que en la ley del Señor se deleitan, meditando en ella de día y de noche. Verso 1, qué alegría, diga conmigo, qué alegría. Y uno piensa que la alegría es estar con los burlones. Ay, es que cuando estoy con él nos reímos tan rico. No, 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 qué alegría los que no andan con burlones. Y una vez alguien levantó la mano delante de una gran multitud de gente y me dijo: pero si Cristo andaba con prostitutas, ¿yo tengo que dejar a mis amigos? Entonces, ¿cómo se van a convertir? La respuesta es: cuando tengas carácter para hacer testimonio a tus amigos, ese día se van a convertir. Mientras te sigas comportando como todos ellos, jamás se van a convertir. Vamos a orar, póngase sobre sus pies, por favor.